Buenos días a todos y a todas. Antes que nada, dar las gracias a todos los medios de comunicación presentes hoy aquí en la Casa del Pueblo. Quiero también agradecer al Grupo Municipal Socialista y a los compañeros de la Comisión Ejecutiva Municipal estar presentes hoy aquí. Dentro de 2 días se cumple un año donde el tripartito de PP, ACP y Coalición Canaria desbancaba de la alcaldía al compañero Marcos González y al Partido Socialista. Por eso es el motivo de esta rueda de prensa. Y para continuar, le damos paso a un vídeo que resume este año de gobierno. Un año después, el mismo compromiso. ¿Cómo se puede estar argumentando una moción de censura en la falta de obras en la ciudad cuando el concejal de obras va a votar para que tú seas alcalde? Es que a lo mejor piensan que la ciudadanía, no sé, es manipulable, no tiene conocimiento, no tiene capacidad para pensar. Ese fue el 80% de lo argumentado durante las obras. Poco porcentaje que no era obras públicas y playa decían que era una emergencia por la situación que tiene el puerto de la Cruz. ¿Y cuál es? Tener menos cifras de desempleo de la historia desde que se contabiliza el empleo en la ciudad, haber hecho del puerto de la Cruz una ciudad de progreso con cifras históricas y de récord de inversiones públicas y privadas del resto de las administraciones y además de las empresas privadas, más que demostrable, en años tan complicados como una pandemia, más de 50 millones de inversiones privadas en la ciudad. Inversiones de más de 20 millones en causas, como por ejemplo la ampliación del Jardín Botánico, el Hotel Taoro o el Centro Insular de Deportes Acuáticos, que decían que si entrábamos no se hacía. Lo único, que no lo dicen o no lo exteriorizan, pero es la realidad, que querían eliminarme de la foto y no estar en la foto de las grandes inauguraciones, las grandes obras que trabajamos durante estos 5 años, donde quizás como alcalde, no teniendo la competencia, he estado instando, insistiendo a que esas administraciones le dieran al puerto lo que era merecedor para el puerto, así que razón no había ninguna. Un año después, el mismo compromiso. Buenos días a todos y a todas, ¿no? Se hace duro volver a recordar un momento así, un 16 de agosto que recordaremos todos en nuestras vidas a nivel emocional, a nivel personal y tristemente un día también para esta ciudad, para Puerto de la Cruz, viendo cómo los intereses partidistas de 3 partidos políticos están por encima de la confianza depositada por los portuenses en estas siglas, en las siglas del Partido Socialista Obrero Español, en quien les habla, pero también en todo su equipo de concejales y especialmente en la confianza de esa ciudadanía, en esas más de 6.000 personas que decidieron en el año 2023 que Marcos González había sido un buen alcalde, que su grupo habían sido muy buenos concejales y que sobre todo la gestión en esta ciudad valía la pena continuarla para alejarnos de ese Puerto de la Cruz heredado en blanco y negro, para alejarnos de una nostalgia y una añoranza y empezar a pensar en lo que hicimos, que fue situar a Puerto de la Cruz en el primer lugar, en el lugar donde todo lo que se diera y todo lo que ocurría en Canarias pasaba por el Puerto de la Cruz. Decía que era emotivo, especialmente porque tengo aquí delante a los compañeros también del grupo municipal, que mis compañeros y compañeras que han podido estar aquí, también disculpar a algunos que por motivos laborales, y como digo, es difícil después de que uno gana las elecciones, después de que uno piense en una situación antinatura, injusta, porque no había ninguna razón para presentar esta moción de censura, en la que además de con los compañeros del grupo municipal también estaron aquí en representación de la Insular, que agradezco mucho porque la gestión también de todos aquellos años que veníamos y la que estábamos ejecutando tenía que ver con una herencia positiva de la administración insular, donde Pedro Martín fue presidente y Aarón formaba parte de su equipo y hoy en día es secretario de organización y también está aquí. Centrándonos en el grupo municipal, como decía, hay muchos planes personales que también se rompen, ¿no? Uno deja sus trabajos a un lado, pero sobre todo, más que la cuestión personal o incluso emotiva, emocional que podemos hoy compartir, también hay sueños rotos que tienen que ver con la gestión municipal, porque uno planifica
después de haber firmado de nuevo un pacto de gobierno, 4 años de gestión, y las planifica pensando en todo aquello que quiere hacer, con las complicaciones que tiene, por supuesto, la administración local y las dificultades que tiene la gestión especialmente administrativa, para afrontarlas con ilusión. Por eso quería en primer lugar agradecer a mi grupo municipal ese compromiso, ¿no?, de lealtad a mi persona, lealtad a las siglas, pero lealtad también con un modelo y un proyecto de ciudad que representan nuestras siglas, que son los valores a los que nosotros y nosotras sí que no vamos a renunciar nunca, porque ya eso lo hicieron otros, ¿no? Como no están aquí todos por motivos laborales, ahora vamos a dar paso a un pequeño vídeo del grupo municipal que va a resumir un poco aquellos que vamos a echar en falta seguramente todos los que somos del puerto, incluso los que no somos del puerto, con apenas escucharles. Teníamos dinero y proyecto para los jardines. Los tacharon de idealistas. Como socialistas, ofrecimos un cementerio digno, pero sin recursos se marchita. Desde la izquierda nos comprometimos con los servicios, mientras ellos abandonan lo público. Su gestión es clara: abandono y deterioro. Construimos un puerto vivo, donde las actividades se difundían y promocionaban. Hoy, este gobierno organiza actos sin visibilidad, gastando dinero sin generar impacto económico, afectando negativamente a nuestro sector hotelero. Mientras tanto, dejan morir al mercado municipal, frenando proyectos ya redactados como el de su plaza y su parking. Con compromiso, en la gestión pasada acercamos los servicios sociales a personas y animales, mejorando recursos, aumentando el servicio de ayuda a domicilio y apoyamos a las familias en riesgo. Hoy vemos con preocupación cómo el actual gobierno se aleja de una apuesta real por las personas. Trabajamos en generar un tejido cultural sólido en la Universidad Popular para a continuación proyectarlo en los barrios, acercando así los recursos a ti, a las personas, creando oportunidades, paliando los problemas de salud mental y construyendo así espacios de comunidad. Hoy, ese impulso se ha visto frenado. Bajo nuestra gestión, la juventud estuvo presente en todos los institutos y se garantizó la inclusión de las personas con discapacidad. Ahora no hay actividad juvenil y se deja de lado la accesibilidad en los actos oficiales. Desde el Gobierno Municipal Socialista trabajamos incansablemente en la liquidación de la empresa pública Pamarsa, respetando siempre los derechos de los trabajadores. En este año de mandato del tripartito aún no hemos visto ningún avance significativo en esta materia. Trabajamos en mejorar la movilidad, en la instalación de unos parking modulares y en ordenar la vía pública. Todo sigue parado y en el olvido. Gestionamos con compromiso, apoyando a la infancia, la igualdad y la educación, aprovechando cada recurso para crecer y lograr cambios reales. Gracias a nuestra propuesta marcamos el rumbo, pero hoy los proyectos están parados y las oportunidades se pierden para nuestro municipio. El PSOE de Puerto de la Cruz impulsó un plan claro para potenciar el comercio y actividades que lo dinamizaron. Pero hoy echamos en falta continuidad, presupuesto, visibilidad y atención real al sector y a sus asociaciones. Hemos podido escuchar múltiples razones después de este año de la moción de censura, razones injustificadas, pero sobre todo oportunidades para descubrir la verdad, como ha sido pues desmentir ese bulo de la falta de economía, puesto que hemos podido demostrar el equilibrio económico presupuestario de un ayuntamiento que dejamos con más de 26 millones de euros en el remanente de tesorería. Podríamos estar durante minutos contándote muchas cosas más, pero solo queremos hacerte recordar lo que ha perdido Puerto de la Cruz, lo que ha perdido la marca como destino turístico que somos y sobre todo lo que hemos perdido con las primeras cifras de desempleo e incluso de ocupación hotelera. Pero estamos aquí para seguir trabajando y por lo tanto para animarte a seguir siempre con nosotros. Siempre leales, siempre contigo, siempre Puerto de la Cruz. Pues como dice este pequeño eslogan, siempre leales y siempre contigo, así vamos a continuar, pero hoy estamos aquí para hacer una valoración, para hacer ese balance y probablemente los presentes, los que estén en casa nos puedan ver después o escuchar, van a recordar esa exposición de motivos que argumentaba el Partido Popular, a la Asamblea Ciudadana Portuense y de Coalición Canaria para presentar esa moción de censura. Y hoy nos vamos a centrar también unos minutos en, gracias al paso del tiempo, gracias a todos los informes que hemos solicitado de la intervención municipal, hoy sí que nos vamos a centrar un poco en desmentir aquellos argumentos e iremos paso a paso para hablar del mayor fiasco de un gobierno municipal que no solamente está generando una parálisis en Puerto de la Cruz, sino que además esa falta de gestión,
esa capacidad para publicitar noticias falsas y preferir titulares engañosos ante las distintas realidades para seguir justificando una moción de censura que nosotros tachamos en su momento y seguimos tachando antinaturas, pues tenemos un gobierno municipal que gobierna como un reino de taifas, absolutamente de espaldas a la ciudadanía del puerto de la Cruz. Cada uno gobierna en su casa, desavenencias continuas, las vemos nosotros en los momentos que compartimos, pero son públicas incluso las desavenencias hasta con su personal de confianza que ya ni le duran, ¿no? Empezamos, por lo tanto, en la primera parte de esta convocatoria hablando de lo que ellos utilizaron como excusa estrella, y era el cierre de Playa Jardín. El primer documento que les queremos mostrar es un informe que le hemos pedido al secretario municipal. Como saben, además, este proceso está también por parte de Fiscalía, proceso de investigación, y por lo tanto este gobierno, y especialmente mi persona, ha sido acusado de muchas situaciones que hoy en día, gracias a este informe que hoy mostramos, se aclaran. El primero de los informes que les queremos presentar es un informe que habla del informe previo de salud pública emitido al Ayuntamiento en el año 2022, es decir, sin cierre de playa. ¿Qué pasa con el informe 1 de ese informe del año 2022? Que demuestra que las dos únicas personas que tuvieron acceso a ese expediente gracias a la huella digital del registro municipal se llaman Alberto Sebastián Cabo Padrón, y él mismo, Alberto Sebastián Cabo Padrón, da instancia a ese informe a su concejal David Hernández, entendiendo que no solamente era el concejal responsable de su grupo municipal, sino como concejal de Ciudad Sostenible. Pues como apunta el informe de la Secretaría Municipal, ni Alberto Sebastián Cabo Padrón en el año 2022 ni David Hernández hicieron absolutamente nada con este informe previo del año 2022. Lo guardaron, como decía comúnmente, en los cajones. Hoy en día, pues en la huella digital se ve que no se abrió ningún expediente, no se hizo ningún oficio para informar ni a este alcalde ni a los concejales responsables de otras áreas municipales, sino que su preferencia fue el silencio, la ausencia de gestión y, sobre todo, la demagogia y el populismo utilizado durante todo este tiempo por parte de ASP, porque ellos sí son conocedores que las únicas personas alertadas en el año 2022 son ellos dos, los únicos. Otra de las razones que evidencian otro informe es el vídeo 2, es la hoja de rutas marcada que el gobierno viene presumiendo después de un año constantemente. Miren, señores, este informe que está aquí, que como ven el destinatario es la Agencia Canaria de Protección del Medio Ambiente, está fechado en marzo del 2024. La moción de censura fue en agosto del 2024. Eso quiere decir que abril, mayo, junio y julio, en esos 4 meses previos a la moción de censura, nosotros ya habíamos comunicado a la Agencia Canaria de Medio Ambiente cuál era la hoja de ruta para resolver un problema que, sin tener conocimiento del informe de salud pública, sin tener todavía ninguna advertencia de posible cierre de playa, solo por la preocupación del Partido Socialista, ya estábamos trabajando en marcar una hoja de rutas que marca los proyectos que publicita constantemente el gobierno municipal, pero que no ha hecho absolutamente nada. Si antes hablamos de demagogia y de populismo por parte de David Hernández, todavía es peor el vídeo que aclara el documento 3, porque en este podemos observar que el área, en este caso, de servicio, que llevaba la gestión, evidentemente, del servicio de abastecimiento de agua, le hace una solicitud al área de urbanismo en marzo, y reitera en el mes de julio, que deja claro y una evidencia, que es la inacción de David Hernández en el área de urbanismo, con un proyecto que ya marcado en la hoja de ruta de marzo del 2024, tiene que ver, que denominamos todos, y ya creo que es conocido, el proyecto de bifurcación de las aguas residuales de la Vera y de la Adelfa. Por lo tanto, hoy podemos afirmar más que nunca que antes del 8 de agosto ya estaba
no solamente la hoja de ruta, estaba compartida con el resto de administraciones, con el Cabildo, con el Gobierno de Canarias, pero es que precisamente quien firmaba esa moción de censura y el 16 levantaba la mano eran realmente responsables de no haber actuado con mayor celeridad, incluso responsables de su propia inacción, que hoy en día sigue inactiva. O sea, después de un año, el proyecto reiterado por el Partido Socialista desde el marzo del 2024, hoy todavía no hemos visto publicado el proyecto de bifurcación de las aguas residuales. Un año después de la moción de censura, 1 año y 8 meses después de que el Partido Socialista, desde sus áreas en el gobierno, le estuviera recordando cuál es su obligación, cuál era su labor y cómo empezar a resolver dificultades que teníamos dentro de aquellas que eran de competencia municipal. Por lo tanto, un engaño más, un fiasco más, una inacción más que es clara y evidente, pero además no es la única. Para no hablar solo del pasado y de documentos que argumentan lo que les estoy diciendo, tenemos muchísimos más. El primer documento también desmiente que hicimos San Juan siendo conocedores del informe de la playa. Un informe del secretario municipal aclara que es el martes 25 de junio a las 10 de la mañana, es decir, pasada la celebración de San Juan, cuando el técnico municipal, el funcionario, tiene acceso al registro que presenta Salud Pública. Pero es más, también desmentimos con informes no solamente al gobierno municipal, sino también a Rosa Dávila, porque ustedes habrán escuchado a la presidenta del Cabildo de Tenerife, que por cierto nunca se personó en un problema tan grave como fue el cierre de una playa, pero sí prefirió acusarme personalmente de unas conexiones irregulares a una infraestructura que es de dominio insular, que es el emisario, precisamente de la estación depuradora de Puerto de la Cruz. Y no lo digo yo, ya lo desmiente su propio Consejo Insular a una solicitud y unas preguntas que hace nuestro grupo en el Cabildo, que desmienten rotundamente cualquier conexión irregular al emisario. Por lo tanto, estamos ante la inacción del gobierno municipal y ante las mentiras de Rosa Dávila, que es la responsable de que a día de hoy todavía no se esté actuando en el emisario, aunque la playa esté abierta. Denunciamos públicamente que había una preferencia del Consejo Insular de Aguas modificando un contrato de hipoclorito, que estaban tratando el agua para mejorar los resultados y las analíticas, que eso iba a dar una consecuencia positiva, que era abrir la playa, pero no una consecuencia positiva para nuestro medio ambiente ni para el litoral de Puerto de la Cruz. Esa es la primera de las grandes mentiras o de las grandes excusas del tripartito para excusar una moción de censura. Y podríamos detenernos muchísimo más. El contrato del ciclo integral del agua, anunciado en diciembre del 2024, que lo veríamos en el primer semestre. Y ustedes saben cuándo es el primer semestre, ¿no? De enero a junio. No se ha licitado el contrato. Pero también dijeron que resolverían la red de alcantarillado de Punta Brava. Señores, el Cabildo les anunció 1 millón de euros. No hay ni proyecto. Si perderemos la subvención que el Cabildo anunció porque el gobierno municipal no tiene proyecto para la red de alcantarillado de Punta Brava. Eso sí, fotos no faltan. Todas las semanas en las redes que se supone que son institucionales se sacan fotos los concejales diversos, a veces va a Coalición Canaria, a veces va al Partido Popular, a veces va a Asamblea para señalar con el dedo que están limpiando las toallitas de Punta Brava. Para volver a poner el foco en los vecinos de Punta Brava, que son los únicos que no son responsables de la situación o la falta de tratamiento de las aguas residuales de esta ciudad, que además es tratamiento de aguas residuales comarcales. Podría estar hablando de ejecución, de legalización de estaciones de bombeo y podríamos estar en una convocatoria de prensa solo hablando de las excusas del cierre de Playa Jardín, pero vamos a pasar a otro tema porque creo que ha quedado suficientemente claro que esto no era sino una excusa, un oportunismo del tripartito para poder excusar algo que no tenía razón, porque lo poco que tenían que hacer era continuar lo que hacíamos nosotros y, como podemos observar, ni siquiera eso lo están haciendo. Y mucho menos no están exigiendo al Cabildo de Tenerife lo que deberíamos estar exigiendo. Probablemente porque el hermano del alcalde es vicepresidente, probablemente porque el pacto del Cabildo Insular es de Coalición Canaria y del Partido Popular, o probablemente porque a la Asamblea Ciudadana Portuense se le ha dicho que se calle la boquita y que no haga mucho ruido. Alguien que debería estar preocupado, como digo, porque es concejal de Medio Ambiente. Pero no lo oirán ustedes hablar del hipoclorito con la que se están tratando las aguas residuales de Puerto de la Cruz. Nos vamos a la parte económica. Otra de las grandes excusas, ¿verdad?, utilizadas por
y miro a este caso a mi secretario de organización, porque formaba parte de esas mesas de negociación. Siempre que hay pacto hay mesas del pacto, y en esa mesa del pacto pues se acuerdan los presupuestos, las modificaciones de crédito y todo lo que ocurre. Bueno, él ha tenido que sufrir durante mucho tiempo, hemos tenido que sufrir todos los portuenses, especialmente los socialistas, tachados de malas personas, casi a veces incluso lidiándola a un tema mucho más personal que a gestión municipal, que el PSOE asfixiaba a ACP económicamente. Esta es otra excusa, otra falsedad de los concejales de Asamblea Ciudadana Portuense para escuchar que ellos habían vendido sus valores, sus ideales de partido supuestamente progresista, de izquierda, para entregarle a la ultraderecha del puerto, que es la que está dentro del propio Partido Popular, la alcaldía. Por lo tanto, empezamos por hablar de un documento que hemos solicitado a la intervención municipal. Este documento es extremadamente importante porque a los alcaldes, a los gobiernos, a los concejales, se les cuestiona su gestión, especialmente por tener capacidad para gestionar el dinero que se le pone a disposición, ¿no? Esto debería de ser, pues, como el examen que tendría que hacer la ciudadanía a todo gestor público. Oiga, vamos a ver qué dinero tenía, vamos a saber cuánto gestionó y qué capacidad ha tenido para afrontar esta situación. Pues bueno, vamos a ver el primer desmentido de estos años en los que hemos tenido que aguantar esa voz populi de Asamblea diciendo que el PSOE asfixiaba sus áreas. Y mira, es tan incierto como lo que refleja el documento. Si ustedes tienen la capacidad de sumar el área 200, que es el área que ha gestionado David Hernández, Ciudad Sostenible y Medio Ambiente, desde que gobierna con nosotros en el año 2019, hasta justo el 2024, no valorando todavía el año 2025 porque estamos en año de gestión, la cifra de los millones de euros puestos a disposición de las áreas de Asamblea Ciudadana Portuense, especialmente de este área 200 gestionada exclusivamente por David Hernández, asciende a 29.421.842,84 céntimos. En estos casi 5 años de gestión, el dinero gestionado asciende a un total de 9.474.000,48. Lo que da como resultado, y hoy afirmamos, que Asamblea Ciudadana Portuense, especialmente David Hernández, si nos centramos solo en el área de urbanismo, ha dejado de gestionar casi 20 millones de euros de los últimos 5 años que el Partido Socialista le ha puesto a plena disposición en los presupuestos municipales con sus respectivas modificaciones de crédito. Si nos vamos al porcentaje de ejecución, su media es del 32,20%, cuando la media del gobierno asciende en torno casi al 80%. Esto es un dato demoledor y además un dato realista, no inventado ni cifrado, las matemáticas son exactas y por lo tanto solo hay que sumar y restar y pedir explicaciones a quien corresponde, porque hoy no podemos afirmar, y como pido esa valoración también a la propia ciudadanía, todos podemos tener en falta o en nuestra mente la falta de cuántas calles nos quedan por asfaltar en la ciudad. Se ha tenido 20 millones de euros para seguir asfaltando calles, o cuántas plazas no se han renovado que tienen necesidad de renovarse. Calculen ustedes cuántas plazas no hubiésemos renovado con estos 20 millones de euros. O si hubiese tenido alguna capacidad de gestionar todo el dinero que le hemos puesto a disposición, podríamos plantear otras preguntas como ¿cuántos parques infantiles nuevos hubiésemos hecho en la ciudad? Nosotros conocemos el déficit, pero nunca tuvimos la gestión de las obras públicas de la ciudad. Por lo tanto, calculen ustedes cuántas obras nuevas podíamos haber hecho en la ciudad con casi 20 millones de euros en estos 5 años. Y esto no es ni populismo ni demagogia, es una realidad. Y algunos nos pueden preguntar, bueno, ¿y qué hicieron ustedes? ¿Por qué volvieron a pactar con ellos? Pues como dice el eslogan, porque somos leales a que entendimos que el cambio de gobierno tenía que ser con una fuerza progresista. Fuimos leales a intentar mejorar esta gestión, porque mientras no podíamos compensar la gestión en un área que no gestionábamos, ayudábamos a las personas, incrementábamos las ayudas de emergencia social, poníamos en marcha un nuevo servicio de ayuda a domicilio y le dimos algo a esta ciudad después de una pandemia mundial, que fue, como digo, situar al puerto en una de esas primeras ciudades de Canarias que se han visto no solamente
una clara y evidencia rentabilidad en la inversión privada, sino también en la capacidad de recuperar proyectos anhelados, como eran el Hotel Tagore o la ampliación del Jardín Botánico, ¿no? Por eso a veces las preguntas tienen respuesta, y es que nosotros sí que tuvimos que sacrificarnos por el gobierno y por pactar con ACP, a pesar de tener hoy en día esta valoración. Pero si este dato es demoledor, el propio informe que está hecho hace escasos unas semanas del mes de julio deja claro que en lo que va de año el área de urbanismo tiene 10 millones de euros para gestionar y no ha gestionado ni el 5%. Quedan 4 meses para que se acabe el año, casi 3, porque en diciembre se cierra el ejercicio económico. Es decir, a esta persona se le ha puesto a disposición 10 millones de euros para que resuelva los problemas urbanísticos que tiene Puerto de la Cruz y solo ha gestionado el 5%. Por mucho que corra, entendemos con los plazos y los procedimientos que su capacidad de gestión no va a ser distinta gobernando con la derecha que gobernando con el PSOE, y por lo tanto estaremos en una media, no sé si peor que la media de los últimos años o igual. Pero miren, si hablamos de tema económico, otra de las grandes excusas de la moción de censura fueron los incrementos de los reconocimientos extrajudiciales de crédito que se aplican en Puerto de la Cruz de forma distinta que en otras administraciones, que se siguen levantando reparos por unas indicaciones de la propia intervención municipal. Y precisamente el vídeo siguiente, el documento 4, al azar, hemos recogido un reconocimiento extrajudicial de crédito y hoy tenemos que anunciar que en el mes de agosto ya va un centenar de reconocimientos extrajudiciales de crédito. Acabará este gobierno aprobando más REC que los que aprobó el Partido Socialista Obrero Español gobernando el ayuntamiento. Pero no solamente aprobará más REC, sino que ha incrementado la cifra de los reconocimientos extrajudiciales de créditos, porque ante la incapacidad de negociar precios con las empresas concesionarias, estos meses hemos visto cómo se han incrementado, para nuestro entender, al azar, porque no hay informe jurídico, la prestación de algunos servicios que sí dejaron caducar ellos y que no han vuelto a sacar. Por lo tanto, no solamente veremos un incremento de los reconocimientos extrajudiciales de crédito, que como pueden observar son indebidamente adquiridos, como lo eran los reconocimientos extrajudiciales de créditos nuestros, y que eso evidentemente no mejora la economía municipal. Pero es más, no solamente vamos a aumentar los reconocimientos de crédito, sino que ya hay advertencias, las reglas de gasto están en vigor y por lo tanto ya hay advertencias en diferentes documentos y también están para mostrarles que el interventor municipal advierte del posible incumplimiento de las reglas fiscales, de la estabilidad presupuestaria. Si al final de este ejercicio el Partido Popular, ACP y Coalición Canaria incumplen las reglas fiscales, entraremos de nuevo en un proceso que Puerto de la Cruz conoce muy bien por lo que sufrió los déficits, que tuvimos que además nada más entrar a gestionar en el año 2019 como herencia del gobierno de las derechas, generamos indisponible más de 5 millones de euros de crédito en ese mismo ejercicio. Y sabemos lo que eso significa para la ciudad, que fue como nosotros empezamos, por su incumplimiento precisamente de las reglas fiscales. Y estamos viendo de nuevo a la intervención municipal advertir que si se gastan el dinero de este presupuesto que asciende a 66 millones de euros utilizando todo el remanente que les dejó el Partido Socialista, incumpliremos las reglas fiscales y por lo tanto tendremos que hacer un plan de ajuste. ¿Y qué significa un plan de ajuste, señores? Que perdemos capítulos de inversión, que perdemos capítulos de subvenciones y que volveremos a una época de blanco y negro, de historias pasadas, de sufrimiento, de una ciudad letardada por culpa de la mala gestión al frente del área presupuestario del ayuntamiento. Y como no se cansaron también de hablar de deuda para intentar engañar a la población, porque si a uno le hacen una moción de censura en agosto, faltan 4 meses para gestionar. Y por lo tanto la deuda que dejó, la famosa deuda que utiliza el tripartito para hablar de deuda, no es deuda, es gestión. O sea, los impagos que se tienen en el mes de agosto es porque todavía quedaban 4 meses, 5 meses para gestionar esos pagos, que algunos, y no queremos engañar a nadie, vienen heredados de otros ejercicios, como los que heredamos nosotros. Es que en el año 2020 yo pagué las subvenciones del año 2018.
porque recuperar precisamente las políticas de subvenciones fue extremadamente difícil después de estar en un plan de ajuste, que es el escenario que presenta de nuevo el gobierno municipal si tienen la capacidad de gestionar. Y hay otro informe, lo ven ahí, es claro y evidente. El Partido Socialista se fue y el informe trimestral de tesorería argumenta lo que están viendo, 26 millones de euros de remanente. Por lo tanto, ya no solamente el paso del tiempo nos da la razón y los informes, sino incluso la acción del gobierno municipal. Es que anunciaron que iban a comprar el Hotel Chimisay. Señores, si hubiésemos dejado deuda, ¿cómo van a comprar el Cine Chimisay? O sea, ¿cómo van a comprar el Cine Chimisay si nosotros le hubiésemos dejado deuda? Si hubiésemos dejado deuda, estaríamos en incumplimiento, y si estaríamos en incumplimiento, no podría hacerse inversiones, y mucho menos de compra de patrimonio. Esa compra la iniciamos nosotros con procedimientos que todos conocen, viendo cómo se abría el Cine Chimisay en una programación como Mueca, cómo fue lugar para exposiciones, para generar en la propia ciudadanía la necesidad de que el ayuntamiento comprara este inmueble, que además protegen precisamente las herramientas urbanísticas. Esto es otra evidencia de que, de nuevo, las falsas excusas dadas por el tripartito, por este gobierno antinatura, son y fueron y serán falsas excusas y mentiras a la ciudadanía. Pero si les parece, en estos últimos minutos, porque ya le hemos dedicado demasiado tiempo a hablar de esas mentiras utilizadas por el gobierno, nos vamos a centrar en la que nosotros denominamos pésima gestión de los partidos que conforman este tripartito en el puerto de la Cruz. Y nos vamos a referir muy rápidamente a las áreas que gestiona el propio Partido Popular, que, como saben, pues fue el segundo partido más votado y es quien ostenta la alcaldía, pero es otro partido que perdió votos, que perdió confianza y que perdió el número de concejales, aunque ahora ostente la alcaldía. Y denunciamos hoy, como hemos hecho en estos meses, esa falta de liderazgo por parte del alcalde municipal, una falta de liderazgo clara y evidente. Las cosas, de nuevo, las cosas de Puerto de la Cruz se deciden en Santa Cruz. Volvemos a esa época en la de que López Afonso era un alcalde para cortar cintas, para visitar, pero desde el Cabildo de Tenerife y desde el gobierno canario se decidía qué cosas podían ocurrir en el Puerto de la Cruz. Y esa falta de liderazgo del alcalde es clara. Hemos perdido presencia, no solamente liderazgo en este municipio, lo hemos perdido porque quien les habla como alcalde era miembro de la Federación de España de Municipios, especialmente del área de turismo, también de la propia FECAN, que también estaba en esa comisión, pero esa pérdida de liderazgo la hemos perdido hasta con la Alianza de Municipios Turísticos de Canarias, que somos unos invitados, pasamos de ser portavoces de la Asamblea, de la AMTC, de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias, a ser unos invitados que en este año no ha dado ni un solo paso del proyecto de descarbonización, para lo que la Alianza consiguió 8 millones de euros y, por lo tanto, gestión para este municipio. Si nos vamos a otro área gestionado por el Partido Popular, que es el área de cultura, hemos manifestado esa invisibilidad de la propia Universidad Popular como una herramienta de educación para la vida, de cercanía a la ciudadanía, pero es aún más grave esa falta de planificación en lo que denominamos el ecosistema cultural y creativo, que no se lo creyeron nunca, y esa falta de planificación, de visibilidad, ha diluido, por lo que todo el mundo empezó a reconocer a Puerto de la Cruz, que era una ciudad cultural. Los eventos privados se siguen haciendo, cambiando las fechas, anunciándolos tarde, intercambiando a veces incluso opiniones con los propios productores, que llegan tan tarde que hay gente en la ciudad que no sabe ni que están ocurriendo las cosas. Pero es más, han invisibilizado, por no aplaudir la gestión en el ámbito de cultura, cosas que siguen pasando, como tener a la Academia de Cine de España gracias a nuestra gestión en esta ciudad, pero que ya nadie sabe cuándo vienen ni qué ocurre, como un ejemplo de otros tantos que pudiera darles y que pudiera compartirle de aquel modelo de ciudad, porque cuando hablamos de cultura, hablamos de modelo de ciudad, y cuando hablamos de ecosistema cultural y creativo, hablábamos de la vida que el puerto necesitaba, a pesar de tener al frente a un gobierno que solo hizo populismo, cambiando la palabra cultura por fiesta, menospreciando al sector creativo de esta ciudad y menospreciando, que aún es peor, a quienes la estaban haciendo posible, que no era solo el gobierno municipal,
porque como un ecosistema, el ecosistema lo confluyen y lo formamos todos y todas. Pero además otra área gestionada por el Partido Popular es el área de turismo, y ya me dirán ustedes, después de una pandemia, de un cero turístico, por primera vez en estos 5 años aparece un dato negativo de ocupación hotelera. Y ustedes podrán decir, bueno, esto es casual. No, miren, casual no, porque es que además es peor. No solo aparece el primer dato negativo, que siempre iba en alza en estos últimos años después de la pandemia, sino que existe por primera vez un dato de turismo de Tenerife no inventado, de preferencia de nuestros turistas por las viviendas vacacionales frente a los hoteles. Esto quiere decir que si esta moda de la vivienda vacacional sigue en alza y el gobierno municipal no la frena, tendremos un turismo evidentemente de peor calidad, economía sumergida y sobre todo una falta de apoyo a aquellos inversores que realmente sí creyeron en su momento que los 50 millones de euros que se estaban invirtiendo en la renovación hotelera iban a tener una consecuencia positiva. Por lo tanto, por eso digo que esto no es banal. Miren, basta con ver la publicidad de Puerto de la Cruz, la promoción turística de las campañas. En lo que va de año solo se ha hecho una campaña en la revista de Vinter. Y vemos a la concejala y al alcalde orgullosos de la revista de Vinter. Mira, nosotros hacíamos los anuncios en Vinter de forma trimestrales durante mucho tiempo, porque eso es una acción puntual de promoción turística, pero que esa sea la única acción de promoción de Puerto de la Cruz, porque además la que hicimos en Madrid llegaron tan tarde que ocupamos la Gran Vía copiando una intervención que nosotros habíamos hecho, pero ellos intervinieron en la Gran Vía un mes después de que se acabó la feria. Por lo tanto, cuando ya no está el sector turístico en Madrid paseando, sino los madrileños, pues tendrían alguna preferencia para decirle a los madrileños y madrileñas que vengan a Puerto de la Cruz. Por eso digo que nada es banal, como tampoco es lo que están haciendo con las fiestas. No es banal que la falta de promoción en Alemania, después de haber hecho una promoción muy importante con el intercambio de Düsseldorf, se trate, o incluso en la organización de las grandes fiestas de julio, improvisando, porque es que las fiestas son un valor diferencial de Puerto de la Cruz, eso es nuestro valor identitario. Nosotros no podemos promover kilómetros cuadrados de playa y un clima para que la gente venga a vernos. La gente viene a vernos por lo que nos hace diferentes. Y si las celebraciones que tienen que ver con la identidad del Puerto de la Cruz no se le presta el cariño y la importancia que tienen, seguiremos perdiendo, como hemos perdido, no solamente turistas, sino, como saben, que esto es una rueda, luego perderemos empleo, perderemos economía y seguiremos perdiendo. Nos vamos a otro área, iré un poco más rápido, gestionada por el área de concesiones del Partido Popular. Tiene que ver con el lago Martianes. Señores, hemos visto unas imágenes que por mucho que se aplaudan, no han respetado el legado de César Manrique, y eso para nosotros es fundamental. Pero es más, es que vamos a denunciar hoy en esta rueda de prensa la preferencia del gobierno municipal, que no ha anunciado, pero que todo apunta y parece a que quieren reflotar Pamarsa, una empresa en liquidación, una empresa que dimos todos los pasos para garantizar el empleo de sus trabajadores y sus trabajadoras, que cambiamos la facturación para que no cobraran nunca más allá de un día 5, que hicimos todo lo que hicimos y que dimos concesiones administrativas para liquidar una empresa que, gracias a ese plan de ajuste, tiene que disolverse. Y sin embargo, estamos viendo y hoy denunciamos una preferencia, no solamente por intentar de nuevo salvar Pamarsa, sino para utilizarla como arma político. Y hoy volvemos a denunciar el clientelismo del Partido Popular en las contrataciones de Pamarsa, que parece que una vez más prefiere utilizar la empresa pública como un instrumento que como debería estar haciendo, que es garantizar el empleo de sus trabajadores y trabajadoras. Pero también lo vemos en recursos humanos, que no ha habido convocatorias pendientes, que se sacaron 1000 fotos para aplaudirse con un proceso de estabilidad que es nuestro, que llegaron y firmaron la estabilidad de esos trabajadores, pero aquellos que sí les dejamos para caminar, como los oficiales de la policía, 1 año de ausencia, ni una sola plaza de cobertura y de gestión propia en el área de recursos humanos. Pero también denunciamos los servicios sociales, lo hacíamos esta semana en redes sociales, la UTS de La Vera, y no es lo peor, las ayudas de emergencia vuelven a tardar 3 meses.
Se dan citas para que un ciudadano y ciudadana del Puerto de la Cruz pueda ser atendido 3 meses. Y lo que es peor, si hablamos de clientelismo político, las personas que quieren asistir de urgencia tienen que ser atendidas por un personal de confianza del Partido Popular. Una vergüenza absoluta que de nuevo se esté haciendo política con las familias más vulnerables de este municipio. Que no solamente le dimos dignidad por ampliar esos plazos, que llegamos a dar ayudas de emergencia en 20 días porque se llaman de emergencia. Y están tardando de nuevo hasta 3 meses. Que anunciaron que era un gobierno más, decían, social, porque aumentaban el 5% del presupuesto. Qué descaro político. Aumentar 5.000 euros en un presupuesto de casi 1 millón de euros que dábamos en ayuda de emergencia. Pero, sin embargo, modificar y pasar de publicidad y propaganda más de 100.000 euros. Si las ayudas sociales incrementaban 5.000 y la publicidad y propaganda de este gobierno 100.000. ¿Eso no es un descaro político? ¿No es para realmente suspender al Partido Popular en su gestión? Un Partido Popular que está pendiente de la foto, un gobierno absolutamente del marketing, que ya había superado la nostalgia Puerto de la Cruz, pero que con el Partido Popular volvemos a esa época del blanco y negro, que no solamente ha cambiado cualquier directriz progresista, es que miren, ni los campamentos de verano ya tienen carácter social, que ni los campamentos de verano que se sacan las plazas y que se sacan plazas para los niños y niñas que tienen dificultad para no ir a lo privado y es por orden de llegada, con una publicación en redes sociales. Esta es la mayor desvergüenza que uno cuando ha tenido la capacidad de gobernar hizo con los servicios sociales y por lo tanto, si esto fuera poco para suspender al Partido Popular, algo que se le achaca a todos los gobiernos de derechas y con los cómplices a su lado, pero no verán que el gobierno municipal publicita su nota en transparencia. Pregúntenle ustedes cuando vean a alguien del Partido Popular cuánto ha sacado en transparencia. Hemos bajado 1,5 puntos. Cogimos el ayuntamiento de las derechas en el año 2019 con un muy deficiente. Lo dejamos en un notable casi sobresaliente, rozando ese 9 las notas de este gobierno municipal. Vuelven a estar en un 7,3. 1,5 puntos. Normal. Si no le dan ni siquiera acceso a los expedientes a quien les habla como portavoz de la oposición, único grupo en el gobierno, mayor grupo con representación y ni siquiera tenemos acceso a los expedientes. Pero miren, no solamente suspende el Partido Popular, también suspende Coalición Canaria. Coalición Canaria es en el Puerto de la Cruz una muleta del Partido Popular. Ya está condenada a desaparecer, hemos visto esa pérdida de confianza, de votos, de concejales, pero es que además, teniendo opciones de por lo menos levantar la cabeza, vemos cómo en el área de servicios hay una preferencia de Coalición Canaria por no seguir o continuar con algo tan importante como era el contrato de jardines. Pliego terminado, en la unidad de contratación, 800.000 euros a disposición. ¿Y qué hizo el gobierno de derecha? Le quitó el dinero y le quitó el pliego a Coalición Canaria. ¿Por qué? Porque le dijo que eso era demasiado dinero para los jardines del Puerto de la Cruz. Es decir, el Partido Popular le dijo a Coalición Canaria, eso es demasiado dinero para ti. Y se lo quitó. Y además hemos visto como en estos meses de gobierno hay una preferencia clara porque lo que han ido es eliminando zonas ajardinadas, cambiando árboles por cemento, muros antes que árboles. Y eso es lo que ha hecho Coalición Canaria. Afirmar que el puerto está en peor estado es una evidencia. Lo podemos ver todos, que el puerto no está tan limpio como antes, que la recogida de basura se sigue sin resolver. Pero si nos vamos a la otra área, aparte de ver que Coalición Canaria ha cambiado de concejal y que cambiamos un concejal con una carpeta bajo el brazo por una concejala que ahora dice que ya no tiene competencia en nada para argumentar todo lo que le estamos proponiendo, vemos que no se ha hecho absolutamente nada con el área de industria, ni con la ocupación de la vía pública, que sigue siendo uno de los grandes déficits, especialmente con las grandes dificultades que tienen las personas con discapacidad en esta ciudad. Miren, en las áreas de Coalición Canaria, como se dice en términos de lucha canaria, la pasividad en la breva. Y esto les tiene que sonar muy bien, porque ni está ni se le espera. Esto es Coalición Canaria en el Puerto de la Cruz. Pero si nos fijamos en las áreas de Asamblea Ciudadana, ¿qué les podríamos decir? Aparte de lo que hemos hablado de la economía, que quedan pendientes todos esos proyectos. Es que el proyecto de la Plaza Europa también es del año 2021, 2022. Vimos cómo nos engañaron diciendo que iban a cargar medio propio a Sagulpa para garantizar
una rápida actuación y tuvimos que hacer un pleno extraordinario para decir que eso era mentira. Ahora, con el tiempo que nos costó recuperar las competencias en urbanismo, ahora el concejal de urbanismo dice que me lo haga Santa Cruz, que me lo haga el Cabildo, porque yo no he sido capaz de sacar adelante un proyecto y, como podemos ver, no es por no tener dinero. Pero es que además se sigue prefiriendo, en vez de hablar con la verdad, volver a hacer publicidad de proyectos que están fechados en el año 2021-2022, como la Plaza de la Vera, que se vuelven a hacer fotos, que convocan a los vecinos, un proyecto que ya tiene 3 años, que no ha sido capacidad de afrontarlo y que, sin embargo, sin todavía estar la licitación, precisamente para poder adjudicar el contrato y la mejora de la plaza, pues preferimos que el gobierno de nuevo prefiere la foto que la acción y que la realidad. Y así podríamos estar hablando de muchísimas cosas pendientes, como el planeamiento, el plan especial del conjunto histórico. Lo iniciamos en el año 2020, en el año 2025 todavía a la espera. Lo mismo con aquellas modificaciones del PGO que iban a solventar problemas y capacidad industrial para esta ciudad. Y lo mismo con las otras áreas gestionadas por ACP, como el deporte y el empleo. Hemos perdido subvenciones, hemos perdido plan de formación de alternancia al empleo, hemos perdido oportunidades para afrontar convocatorias de ámbito insular o regional para solicitar más planes. Pero es que además, en el área de deporte no solamente vemos una deficiencia o una preferencia, porque a mí me daría vergüenza sacarme la foto con un equipo de béisbol campeón mundial, europeo, y ser el responsable que en estos 5 años no se ha hecho ni una sola mejora en su estadio. Ni una sola mejora en su estadio, teniendo dinero y capacidad para afrontarla. Esta es la gestión de quienes son del color del dinero, que es Asamblea Ciudadana Portuense, que ya han perdido ante nosotros cualquier criterio, que ya renunciaron en su momento a sus valores, pero que hoy ponen de manifiesto más que nunca su incapacidad para gestionar una ciudad como Puerto de la Cruz, que su invisibilidad y su compromiso social, puesto que no se les ve en ningún lugar, es tan deficiente como su propia gestión. Y es verdad que nadie les echa en falta, pero sin embargo sí fueron necesarios para entregar el poder a las derechas portuenses. Con todo esto, compañeros y compañeras, vamos a concluir hablando que nosotros seguimos intactos, seguimos leales a nuestros principios, pero también al modelo de ciudad y a la forma de gestionar. Hemos presentado en este año más de 20 propuestas al Pleno Municipal. Queríamos hablar y recuperar espacios para el deporte, para los más pequeños, esos espacios deportivos que solo están cerrados para actividad dirigida, pero también recuperar la actividad de los institutos para los más jóvenes, apoyar al sector pesquero, profundizar sobre la digitalización del municipio, resolver un problema real de vandalismo que hay con el mobiliario urbano en la ciudad, o incluso poner en marcha consejos que para nosotros son de vital importancia de participación, como el Consejo Municipal de Educación o de Deporte. Pero seguimos a la espera. Estas propuestas, algunas se aprueban, otras no, otras se enmiendan y se queda bien en un pleno, pero la inacción es el titular. Hemos pedido además plenos extraordinarios en este tiempo. Hemos hablado del Parque San Francisco, y esto sí es para alegrarnos. En esa oposición constructiva conseguimos la unanimidad y cambiar el criterio de las derechas portuenses a un proyecto totalmente imposible de gestionar e insostenible para una ciudad como Puerto de la Cruz. Y ya tenemos por lo menos el acuerdo tomado del modelo de Parque San Francisco que siempre defendimos los socialistas, pero hicimos ese pleno sobre el parking de la Plaza Europa y, como digo, un año de ausencia y al final una preferencia para Santa Cruz. Pero también lo estamos viendo con el Centro Insular de Deportes Acuáticos. Mira, nos achacaron por activa y por pasiva de que el presidente, nuestro compañero Pedro Martín, había hecho unas declaraciones con que si la obra era faraónica. Lo único que decía Pedro Martín en aquel momento era que evidentemente la obra tenía que licitarse y que no era un contrato menor, que no era una cosa que se podía adjudicar de otra manera, pero nunca tuvo duda de darle a Puerto de la Cruz el centro que merecía, porque tampoco podía cambiar unos planes que era heredado. Nosotros no llegamos y destruimos lo que hay. Lo que sí está claro es que este gobierno llega y, por intentar ganar tiempo para que la gente se olvide que esto no es una gestión del gobierno municipal, ni de Rosa Dávila en el Cabildo, ni de nadie en el gobierno de Canarias, están sufriendo nuestros clubes deportivos. Y hemos denunciado públicamente que después de un año la obra terminada no se ha abierto. Pero es todavía peor esa situación,
que estamos a mitad de agosto y nuestros clubes deportivos no tienen el convenio de gestión, no saben qué actividad en septiembre van a poder empezar, si en nuestra piscina o en las piscinas de otros municipios las que han tenido que irse. Miren, tenemos muchísimas más cosas que contar y en esta pequeña valoración que queríamos compartirles hoy, también queremos decirles que nuestro compromiso no cambia, que nuestro compromiso, como digo, a las siglas, pero especialmente a esas más de 6.000 personas que confiaron en nosotros, en mi persona, en el equipo, las siglas, en el proyecto, en el vecino, en la vecina que le dijo que lo mejor era que continuáramos en la senda de recuperación de Puerto de la Cruz, que los logros que íbamos alcanzando, posicionando al puerto, tenía una rentabilidad, y es que dejamos el puerto en cifras récords de inversión pública y privada, pero dejamos el puerto además en cifras récords de empleo. Mucho mejor el empleo que cuando incluso se empezó el empleo a contabilizar en las Islas Canarias. Y por lo tanto hoy también queremos anunciar, pese a las denuncias constantes, las aclaraciones que hemos hecho y nuestra valoración después de este año de moción de censura, que nosotros no vamos a cambiar. Que como dice el eslogan, siempre leales y siempre contigo, que no vamos a cambiar y que vamos a estar al lado de la gente y que siempre estaremos, como dice el vídeo que ahora vamos a ver, siempre con el Puerto de la Cruz. Siempre leales, siempre contigo, siempre Puerto de la Cruz. Siempre leales, siempre contigo, siempre Puerto de la Cruz. En nombre de la agrupación de Puerto de la Cruz me gustaría mandarle, ha fallecido el compañero Héctor Palmero, periodista de Radio Club Tenerife, mandarle desde la agrupación, desde el PSOE de Puerto de la Cruz, a todos sus familiares y amigos nuestro más sentido pésame. Nada más, pues muy buenos días a todos y a todas, y nos seguimos viendo en las calles, en las plazas del municipio, y al Grupo Municipal Socialista y a Marco, en nombre del Partido Socialista, gracias, y a seguir siendo leal con el partido y seguir trabajando para recuperar la alcaldía en el año 2027. Buenos días a todos.